a través de este lente. Repito, no estoy afirmando que sea la verdad. No se trata de eso, se trata de mirar las cosas con un método histórico, que sea un método histórico válido, objetivo. Además, para volver a la dignidad especulativa de la teología, para demostrar mejor a qué me refiero, quisiera citar dos ejemplos. Tomo uno de un hermoso libro de Primo Levi que se titula Leal True Profession. Es un capítulo, digamos que es, o se titula Contra el Dolor. Primo Levi hace aquí precisamente este trabajo, es decir, toma algunas declaraciones de un teólogo moral llamado, si no recuerdo mal, Shiavishi, y las somete a una crítica contraargumentativa. Una de estas afirmaciones que obviamente argumentó entonces el teólogo se refería al hecho de que está permitido infligir una cierta cantidad de dolor a los animales, porque toda la creación está sujeta a las necesidades del ser humano, y esto obviamente sobre una base bíblica. Entonces, la réplica y objeción de Levi es algo divertida porque Levi inicia así, reflexionar sobre el hecho de que si esto es cierto, que toda la creación está sometida a las necesidades del hombre, que puede disponer de ella como le plazca, esto también se aplica a Orión, a las Pléyades, a las galaxias, es decir, en qué medida estos objetos de tamaño inconmensurable en comparación con el hombre, que aparecieron en el universo miles de millones de años ante la insignificancia del ser humano, eso es todo y de qué manera, en qué sentido podría estas cosas estar disponibles para el ser humano. Realmente no entendemos el significado de estas declaraciones. Un teólogo, en definitiva, un poco más ilustre, con el debido respeto a Shiabashi, que este teólogo moral, es decir, San Agustín escribió algunas páginas de especulación teológica verdaderamente memorables. Solo para dar un ejemplo, en su tratado titulado De Natura Boni, es decir, sobre la naturaleza del bien, Agustín aborda la cuestión del bien y obviamente la inversa, la cuestión del mal. Es decir, estructura un discurso que técnicamente se llama teodicea, es decir, justificación divina respecto al problema del mal. La cuestión es espinosa y ha sido una especie de obsesión para los pensadores y teólogos occidentales, resumida a la famosa pregunta de Boecio. Es decir, si existe Dios, ¿de dónde viene el mal? Es el problema de origen del mal. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? Ahora toca, bien, sabemos que la respuesta tradicional de la teología cristiana remonta al origen del mal, al pecado original de Adán y Eva, y que desobedecieron el mandato de Dios. Ahora bien, aparte del hecho de que aquí podríamos abrir un capítulo textual completo sobre el funcionamiento bíblico del pecado original, y ya lo has hecho, o ya se ha hecho por nuestra cuenta. Y sí, y luego la teodicea ha discutido durante siglos porque es un problema fundamental. Y cierto, eso es algo a observar a futuro. Bueno, vamos a ver ahora en el libro de Isaías, donde Yahvé dice, yo soy el origen de todo lo bueno y de todo lo malo. Entonces, en realidad, si quisiéramos atenernos estrictamente al dictado bíblico, ni siquiera deberíamos plantearnos el problema de dónde viene el origen del mal. Pero sabemos que no es así, porque si Dios es bueno, unde malum, es decir, ¿de dónde viene el mal? Si la teología ha puesto la responsabilidad al origen del mal en el pecado original de aquellas dos pobres almas, Adán y Eva, entonces permítanme presentar mi objeción personal a esta idea de que Adán y Eva, al elegir el mal, abrieron la puerta al mal en el universo. Generalmente, si se puede elegir entre dos cosas, las dos cosas deben entenderse como existentes antes de la elección. Es decir, no surge la posibilidad de una elección con un solo elemento. Y si Dios hizo estas cosas buenas, Adán y Eva solo podían elegir las cosas buenas. Entonces la desobediencia que se atribuye a la libertad de la voluntad humana. Pero, en definitiva, aquí recordaría otro argumento que es el de Schopenhauer. Es un hermoso folleto titulado La libertad de la voluntad humana. Pero no quiero hacerlo y no quiero complicar demasiado el asunto. En resumen, si Adán y Eva pudieron elegir entre el bien y el el mal preexistieron en esa elección. ¿Quién puso ante sus ojos el bien y también el mal para poder elegir? Es aquí que San Agustín, de manera brillante, me parece verdaderamente fascinado por la solución agustiana al problema del mal, porque con un golpe de magia, un golpe de varita mágica, él simplemente hace desaparecer el mal en un sentido que dice Agustín. En realidad el mal no es una entidad, sino una privación del bien. Privatio boni.
Por lo tanto, el mal no existe como entidad autónoma, dotada de existencia autónoma, sino que existe solo como negación del bien. Entonces, ¿cuál es el mal que se puede ver en la tierra o se puede hacer en la tierra? El mal que se puede hacer aquí en el mundo surge solo del hecho de que el hombre, el ser humano, debido a su naturaleza perversa y herido por el pecado original, subvierte el orden de los bienes y tanto antepone un bien de naturaleza inferior a un bien de naturaleza inferior, bien de naturaleza superior. Es decir, antepone la naturaleza inferior sobre la superior. Puede incluso anteponerlo al bien supremo que es el Dios. El hombre solo trabaja con entidades que pueden ser buenas, pero produce el mal anteponiendo los bienes de naturaleza inferior a los de la naturaleza superior. Ahora bien, yo diría que este argumento, que es objetivamente bello desde el punto de vista especulativo, es difícil de atacar a un nivel especulativo. En realidad, o en definitiva, en este punto me imagino a alguien levantando la mano y diciendo, pero le explicarás al niño que ha sido abusado, que lo ha sufrido no en una entidad, sino solo el resultado de una inversión de la jerarquía de los bienes. Aquí, sin embargo, entendemos que se trata de una objeción que no se sitúa al mismo nivel que el argumento, porque es una objeción de carácter moral, no especulativo. Así que toda esta discusión, para llegar también a la conclusión de esta charla, así que volvamos un poco a la tierra, y por esta razón me gustaría subrayar que en el nivel del método de investigación, el nivel del enfoque del conocimiento, esta es la disciplina intelectual fundamental a la que debemos atenernos. Es precisamente aquella de la que participamos, y que en este punto también me gustaría resumir con un pasaje de la Ética de Spinoza, que dice que cuando uno se conoce a sí mismo, no hay que reírse, no debemos llorar y debemos execrar, solo debemos razonar. Spinoza llega incluso a afirmar que esta misma disciplina produciría nada más y nada menos que la propia felicidad. Pero ciertamente la ventaja que podríamos obtener de él cuando nos acercamos al conocimiento no es irrelevante. Por supuesto, mire, la discusión sobre Adán y Eva es de hecho una discusión muy compleja, porque en realidad la discusión sobre el conocimiento bíblico, sabemos lo que es, está relacionada con la experimentación. Entonces Adán y Eva decidieron experimentar con aspectos de la vida que allí probablemente nunca lo habrían experimentado. Pero debemos así porque se dijo o dijimos. Hoy vamos a hablar del método. Ahora que se ha mencionado a Spinoza, me acuerdo de un libro que leí hace muchos años de un intelectual judío llamado Arturo Schwarz, quien es banalmente conocido como historiador del arte. En realidad se graduó en Oxford, si no me equivoco, en Ciencias Naturales, se licenció en Filosofía por la Sorbona, y este libro donde dice yo también soy judío, y con reflexiones de un ateo, y cita a Baruch Spinoza en su Deus Shiva Natura. En esto, por tanto, concepción inmanentista, que no se ve la distinción entre un creador y una persona creada. Y entre otras cosas, también un experto en Cábala dice que precisamente el término Elohim y el término Hatevá, que significa naturaleza, tiene el mismo valor numérico, y por lo tanto dice, también desde el punto de vista, el término que se interpreta como Dios y el término que en cambio indica naturaleza, tiene exactamente el mismo valor. Y nosotros, como seres humanos, por lo tanto, no lo somos. No seríamos producto de una creación, pero seríamos seres naturales, es decir, producto de, pero al mismo tiempo seres naturales, es decir, creadores de. Por lo tanto, también creadores de vida y obviamente, y también creadores del entorno que nos rodea. Entonces sabemos, en resumen, que Baruch Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía. Entre otras cosas, también había leído por mí mismo los términos de la excomunión, que eran términos muy duros. Dios te maldiga para siempre, nadie puede venir, así decía, más cerca de ti que 4 codos. O sea, algo realmente aterrador. ¿Aterrador por qué? Porque cuestionaba el otro tipo de especulación, la obviamente monoteísta, y por tanto, como se dice, la teología, lejos de ser necesariamente portadora de una verdad, tiene sin embargo su propio valor intrínseco, que es su valor especulativo, que es su valor cultural, valor que es su valor intelectual, que evidentemente no puede ignorarse.
Se diría que hoy hemos puesto tanto hierro en el fuego que esperamos que, por así decirlo, nuestros amigos nos hayan seguido hasta aquí. Pero estoy convencido de que eso, los amigos, son personas de mente abierta, los que vienen a estas conferencias. Gente sedientas de cultura, gente curiosa. Y nos escriben y me dan ganas de estudiar, porque esto para mí es el mejor elogio que nos podemos dar o que nos pueden dar a nosotros. Digo esto con respeto o con respecto a la Biblia, y al cambio, con respecto a los discursos que hacemos, es el mejor comentario que nos podrían dar. Esas ganas nuevamente de que puedan retomar estos estudios que son muy densos y pesados. Sí es cierto que hacemos que la gente quiera estudiar. Estoy muy contento por ello y yo también estoy feliz por ese supuesto.